Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 4 de la unidad 3 de la asignatura Procesos Productivos. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de la sesión. Esta sesión va a abarcar 4 contenidos generales. Primero, procesos de elaboración de harinas y aceites de pescado. Segundo, tipo de residuos generados. Tercero, análisis de la contaminación por los procesos. Y un cuarto, que sería los riesgos asociados a la seguridad, calidad y ambiente y métodos de control. Bueno, procesos de elaboración de harina y aceite de pescado. Acá tenemos un proceso de elaboración de harinas y aceite esquematizado de manera simplificada. Tenemos primero una recepción de materia prima, la cual pasa a cocción y prensado. Luego, por el costado izquierdo, pasa a lo que es torta de prensa sólida, secado y molienda para obtener la harina. En el costado derecho pasa luego el de cocción y prensado a lo que es líquido de prensa, centrifugado, donde se obtiene el aceite, donde es neutralizado y desodorizado, y se obtiene un aceite semi-refinado. ¿Ya? Esto, muchachos, es un esquema general. Ahora vamos a ver en las imágenes posteriores o las láminas posteriores el proceso ya más esquematizado, cuáles son sus etapas, sus pasos y la función de cada una de las etapas. Bueno, tenemos lo que es la elaboración de harina, o la más comúnmente harina de pescado, ¿ya? Esta harina básicamente se emplea para todo lo que es la alimentación de especies que se pueden obtener un beneficio, por ejemplo, ganado, aves, entre otras cosas. Bueno, tenemos una etapa primaria que es descarga del pescado. Bueno, se descarga el pescado en la fábrica, se pesa y se muestra para comprobar la frescura de los pescados. Claro, ya que el producto tiene que ser fresco, no tiene que presentar mal olor ni estar en descomposición, porque esto afecta la calidad del producto. Luego tenemos una operación de cocción, ¿ya? Y esta, para la redundancia, corresponde a una operación unitaria, en la que tiene por objetivo coagular las proteínas, ¿ya? En el fondo, encapsular las proteínas, ¿ya? Esterilizar los pescados, quitarle cierta carga bacteriana para que no entre en descomposición, y liberar la grasa de las adiposidades y el agua, ¿ya? En el fondo esto se libera. Se saca de fondo la grasa y el agua del pescado. Luego tenemos una tercera etapa que se llama el predeshuesado o preprensado, ¿ya? Que es un drenaje previo al prensado, ¿ya? Con el objetivo de aumentar su capacidad. ¿Pero la capacidad de qué? La capacidad de pescado que se puede trabajar, ya que recuerden que el agua y las grasas ocupan un gran volumen. Por lo tanto, esto es una etapa previa que se quita gran cantidad de agua y grasa. Bueno, en la operación de extrusión o prensado se aprieta lo que ya está cocido y se le quita la gran cantidad de grasa que éste puede tener y se separa aún más el agua que pueda contener, ya que en la etapa previa se quita el agua y las grasas presentes en el fondo de la etapa de cocimiento. Y en esta operación, en el prensado, ya al hacer presión, se separa mayor cantidad de agua y grasa de la carne que está en el fondo. Bueno, después viene una operación de centrifugación, ¿ya? Que es básicamente separar los diversos componentes que tiene el licor de prensa, ¿ya? Que el licor anterior se forma como, le dice el licor, pero una especie de agua. Se pasa por una centrífuga para separar algunos componentes de interés. Luego, una operación de evaporación, que corresponde a la eliminación del vapor de un soluto, relativamente no volátil, el cual suele ser un sólido. En el fondo, quitar la mayor cantidad de agua posible con un medio mecánico, en este caso un cambio físico que es calor de la carne. Luego, un proceso de secado, que es deshidratar para reducir la humedad y así evitar el crecimiento bacteriano, ¿ya? Lo que corresponde a evaporación y secado también corresponden a operaciones unitarias, básicamente. Y en el secado se produce una especie de masas, que es lo que viene después de la operación de molienda, que es moler esto.
¿ya? Y la reducción del tamaño de los sólidos en un diámetro específico determinado por el tipo de producto que se esté elaborando. Ahora bien, tenemos otro proceso realizado que se puede realizar en paralelo en la misma fábrica, ¿ya? O se puede destinar ciertos insumos a otra fábrica, que es la elaboración de aceites. Bueno, tenemos primero la recepción del aceite crudo, ya que como vimos en la primera lámina y en el proceso anterior, en ciertas etapas del proceso se tira cierta cantidad de aceite. Bueno, primero que todo se hace un análisis de calidad para ver la calidad y la composición de este aceite. Luego pasa un reactor de refinación, donde se produce un proceso de desgomado, neutralización, lavado, retiro de humedad, adición de elementos y filtrado, ¿ya? Vamos a ver estos elementos o esta etapa a grandes rasgos, ya que es bastante extenso. A mí, les repito, a mí lo que me interesa es que ustedes los conozcan estos procesos, no se los aprendan de memoria. Y una tercera etapa mejor dicho, que es reactor de desodorización. Bueno, se hace un destilado por arrastre de vapor, después se produce una eliminación de vapor, un secado y un envasado, ¿ya? Para que este aceite se pueda, por ejemplo, refinar nuevamente, ¿ya? Y se puede hacer otros elementos, otros productos más, ¿ya? Ya que la calidad de este aceite también es una calidad comestible, una calidad de consumo humano. Tenemos los tipos de residuos generados, ¿ya? Vamos a ver primero que todo los efluentes líquidos, ¿ya? Los residuos que uno genera pueden tener distintas características. Pueden ser sólidos, como el caso de las basuras, líquido, como el caso de los efluentes, y los gases, ¿ya? Sin embargo, la normativa chilena, no contempla la contaminación por olores, lo que dice que son olores molestos. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no tiene mucho peso. Pero sí esto. Bueno, tenemos la sangre de nada, ¿ya? Antes de que empiece el proceso, tiene que drenarse la sangre de los pescados. ¿Ya? El lavado del depósito de materia prima, donde se almacena el pescado, de que se tiende muchas veces el pescado a tirar líquidos, jugos, ya que si no se lavan, se empiezan a acumular y se empiezan a producir procesos de formación de gases tóxicos, ¿ya? Si por ejemplo estos líquidos estuvieran en un ambiente anóxico, sin oxígeno, se forma el ácido sulfídrico, que es un ácido altamente tóxico. Es un agente altamente asfixiante. ¿Asfixiante qué significa? ¿Qué implica? Que inhibe la entrada de oxígeno al organismo. Y de la misma planta, ya que las plantas cuando tienen un proceso, o ejecutan ciertos procesos, es necesario que sean limpiadas para evitar lo que es la contaminación en el fondo por agentes microbianos o eliminar. Y en el fondo tiene que hacerse una limpieza general, básicamente, por cosas de higiene y por cosas de seguridad tanto para el producto como para los trabajadores. Bueno, el agua de cola, ¿ya? Que es un agua que se produce también en los procesos. El aceite de pescado, si es que el aceite no se procesa ni nada, es un efluente líquido. Y agua de sistema de lavado y captación de partículas de efluente gaseoso. En algunos sectores o en algunas fábricas, los gases antes de ser emanados pasan por un proceso de lavado con vapor. Lo que hace este vapor capta las partículas contaminantes y las hace que estas decanten. Por lo tanto, el gas que se va produciendo es un gas no tan tóxico, ya no es que sea tóxico, es un término mal empleado. Elimina cierta cantidad de mal olor que pudiese tener el gas que se elimina. Ahora bien, tenemos lo que corresponde a la emisión de olores, gases y partículas. Ya. Como yo les comentaba hace un momento, en Chile no existe una normativa específica referente a lo que son los gases. Así que para efectos prácticos vamos a conocer cómo funciona esto, cuáles son lo que se puede emitir, pero un tratamiento específico por parte legal no existe mucho. Bueno, tenemos primero los olores debidos a la descomposición en el sector de almacenamiento de residuos, ¿ya? Y
la emisión durante la cocción y secado de harina de gases y partículas. Entonces, básicamente se refiere a olores y gases, pero como yo les comentaba, que desde el punto de vista legal no está muy bien normado esto. Bueno, tenemos lo que corresponde a análisis de contaminación por procesos, ¿ya? Este tipo de industria se caracteriza por producir ciertos agentes que pueden producir contaminación producto de sus procesos, los cuales tienen que ser tratados. Si no se tratan y se tiran directamente al mar, que es lo más cercano que está de las fábricas, va a producir procesos altamente contaminantes. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los tópicos principales. La manipulación del pescado de las lanchas hacia los centros de transformación produce agua de succión cargadas de resto de pescado. Claro, el pescado cuando se captura se almacena en ciertos recipientes con agua para evitar que éste se descomponga de una manera muy rápida. Sin embargo, esto produce aguas que en el fondo hay que tratarlas, ¿ya? Y es muy común y muy recurrente que estas aguas sean tiradas directamente al mar, lo cual no es lo más óptimo. Bueno, la sanguaza, que es agua con contenidos sólidos propios al proceso de producción. También, antes de pasar al proceso de producción, tiene que hacerse también un almacenamiento de los peces en la fábrica. Por lo tanto, esto también es un agente que puede producir ciertos elementos que pueden producir contaminación. Después tenemos el agua de cola, que es el líquido contenido de sólidos posterior al proceso de producción y que sale a unos 80 grados Celsius. Ya, sale con una alta temperatura, por lo tanto, si se descarga directamente sin ser tratado, va a afectar o cambiar la temperatura del entorno, lo cual puede producir un cierto daño a toda la flora y fauna marina que esté en el sector. Y aparte de los sólidos, que los sólidos tienen ciertas características que hacen cambiar algunos parámetros físico-químicos de las áreas. Por lo tanto, es importante el tratamiento de esto. Bueno, el proceso industrial y para la limpieza de las instalaciones se utiliza soda cáustica, ya que la soda cáustica tiene una particularidad que corta las grasas, ya que al trabajar con elementos cárnicos se genera mucha grasa. Pero resulta que la soda cáustica es altamente corrosiva, es una base fuerte, tiene un pH aproximadamente de 12. Recuerden que la escala de pH va de 1 a 14, donde de 1 y cercano a 7 es ácido, 7 es neutro y de 7 a 14 es básico. Más cercano a 1 es un ácido bastante complejo y más cercano a 14 es una base bien fuerte, bien compleja. Las aguas con soda y restos orgánicos son vertidas directamente al mar sin ningún tratamiento, ¿ya? Y esto es lo complejo. La soda tiene que hacerse un tratamiento de neutralización, el cual se puede hacer con una base fuerte. Si yo tomo una base fuerte y un ácido fuerte, produzco una sal, y la sal es un elemento de neutralización. Y una sal no tiene las mismas características de toxicidad que puede tener una base o un ácido, si se tira puro, por lo tanto es un medio de neutralización. Ahora bien, el problema está en verter los desechos directamente al mar o al aire, sin tratamiento previo, produciéndose una sobrecarga de restos orgánicos y químicos. Varias zonas del mar aledañas a los centros industriales manifiestan alta contaminación y muerte masiva de organismos marinos, peces y mariscos. Claro, hay un concepto que se llama capacidad de carga. Todo ecosistema tiene una capacidad de carga. Puede resistir cierta cantidad de contaminantes o agentes que puedan producir contaminación. Pero sin embargo, esta capacidad de carga es sobrepasada muchas veces al no tirar elementos con tratamientos previos. Por lo tanto, es importante desde que un punto de vista ambiental se trabaje desde los sistemas de tratamiento. ¿Por qué razón? Bueno, por un motivo de que hay que proteger el medio ambiente, aunque suene muy cliché, pero habla bien de la empresa. Si la empresa gasta en procesos de mantención, en procesos de prevenir la contaminación, logra bastantes efectos positivos, ¿ya? Aparte que también muestra una preocupación evidente por el medio ambiente y por sus trabajadores. Bueno, tenemos riesgos asociados a la seguridad, calidad y ambiente y métodos de control. Bueno, tenemos acá los riesgos comunes, que se dedican básicamente a esta área, ¿ya?
Sin embargo, en el documento están más explicitados los riesgos, de dónde nacen los riesgos y cuáles son las medidas de control. Bueno, los riesgos comunes son las caídas de mismo y distinto nivel, sobreesfuerzos, proyección de partículas en lavado de mallas, recalentamiento de incendio, dermatitis, exposición a sustancias peligrosas, cortes y cortantes eléctricos. Bueno, el enfoque que aparece en el documento sale aplicado tanto al proceso a los procesos relacionados con lo que es la pesca y lo que es la acuicultura, para que ustedes más o menos lo puedan entender. Bueno, las medidas de control. Acá las medidas de control son medidas de control más de terreno, no son tantas medidas de control como de gestión en el fondo, que han sido la tónica de las medidas de control que hemos visto por los módulos o por las sesiones anteriores. Bueno, en este caso tenemos medidas de control como el EPP, que recuerden que el EPP es un elemento de última instancia, siempre se privilegia los diseños de ingeniería. Tenemos lo que corresponde a ropa de abrigo, en el caso de trabajar en faenas con temperaturas bajas o temperaturas extremas. Tenemos las mismas inspecciones para verificar las condiciones, ya que recuerden de que muchas veces los actos, de hecho los actos son la mayor cantidad de generaciones de accidentes, y aparte las condiciones, aparte que, sumado mejor dicho, a que las características de los procesos hacen que sea necesario un control constante de las condiciones de trabajo. Bueno, las charlas enfocadas directamente a lo que es uso y manejo manual de cargas, por ejemplo, ya por el tipo de trabajo que se realiza, el trabajo con sustancias peligrosas, el contacto con sustancias peligrosas, el tema de manejo de los residuos, entre otras cosas. Orden y limpieza, que por este tipo de faenas es una tarea o un trabajo habitual que debe realizarse. ¿Ya? Esto se verifica todos los días. Es un tema que se trata muchas veces en las charlas y tiene que estar incluido en los programas de trabajo, en los programas de inspecciones tanto anuales como semestrales o mensuales, dependiendo de las características del sistema de gestión que nosotros estemos trabajando o que esté implementado donde uno trabaja. Y manejo manual de cargas, que a mi juicio es uno de las mayores causantes de accidentes. De hecho, la estadística lo corrobora de la misma manera. Pero también por una cosa legal. Recuerden que hay una ley que limita la cantidad o la cantidad máxima de carga que pueden soportar o manipular las personas. También hay que dar cumplimiento a esta ley. Alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Adiós.